Hola, nosotros somos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicios número 149 de la especialidad de Laboratorio Clínico, grupo 4LC1 del equipo número 6, explicando una patología del sistema inmune, en este caso, hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad de tipo 1 es un trastorno en el cual se produce una respuesta inmunitaria exagerada o inapropiada, que es nociva para el hospedador. ¿Qué es la hipersensibilidad? Puede originar daños más o menos graves. Esta reacción también se conoce como alergia. Hay dos tipos de hipersensibilidad. Hipersensibilidad inmediata es la reacción alérgica que se presenta a los pocos minutos de la inyección del antígeno. Ejemplo, la sortija. Hipersensibilidad retardada aparece pasado un tiempo, horas o días después del ataque del antígeno. Ejemplo, rechazo a un órgano trasplantado. La primera etapa de la hipersensibilidad se conoce cuando el organismo que es sometido por primera vez a un antígeno de este tipo. En este caso, al individuo se le llama hipersensible o alérgico. El antígeno que causa esta reacción se llama alergeno o sensibilizante. La segunda etapa, o la segunda vez que se expone un individuo a un antígeno, se producirá una reacción alérgica. El caso de inoculación de sustancias extrañas, de forma que una segunda inoculación desencadene una alergia que se conoce como anafilaxis, y las reacciones que se originan se llaman reacciones anafilácticas. Etapas. Se definen dos etapas en la hipersensibilidad de tipo 1. 1. Sensibilización, que comprende producción de inmunoglobulina E frente al primer contacto sensibilizante con el antígeno, unión de la inmunoglobulina E a receptores específicos en la superficie de mastófilos. A esta etapa se puede entender o explicar que es cuando el antígeno por primera vez gusta o quiere ingresar al cuerpo. 2. Desencadenamiento, donde se produce reexposición al antígeno e interacción del mismo con la inmunoglobulina E específica, activación celular y liberación de mediadores químicos, acción de los mediadores sobre los diferentes tejidos. De esta etapa, o se conoce como esta etapa, cuando el organismo comienza a tener reacciones que ven repercutidos en el antígeno o cuando intentan rechazarlo. Robert Royston Ammons nació en 1921. Fue un personaje que sentó las bases para la clasificación de los tipos de hipersensibilidad y con ayuda del Dr. Arthur Moran y el Dr. Robert Reis, en 1945 hicieron la prueba de combos y juntos lograron desarrollar las bases de un gran número de investigaciones de laboratorio en las áreas de hematología e inmunología, lo cual ha sido una gran aportación a la humanidad. Nació en París el 20 de agosto de 1850 y murió el 4 de diciembre de 1945. Inventó la palabra anafilaxia para designar la sensibilidad desarrollada por un organismo. Hipersensibilidad inmediata. Esta reacción hace que determinadas células, mastocitos, células del tejido conjuntivo o los basófilos liberan unas sustancias químicas que funcionan como mediadores químicos. Estas sustancias van a provocar reacción anafiláctica y alergia. Los anticuerpos que intervienen en estas reacciones son las C. La primera inoculación del alergeno o sensibilizante induce la liberación o formación de la inmunoglobulina E, que se fijan a las paredes de los mastocitos o de los basófilos de la sangre, de tal manera que el individuo queda sensibilizado. La segunda inoculación del alergeno provoca la reacción desencadenante, debido a que el antígeno se une a las inmunoglobulinas formando entre ellas. Finalmente, la reacción antígeno-anticuerpo provoca la liberación por parte de los mastocitos o basófilos de mediadores químicos, que son sobre todo histamina y serotonina. Todas estas son reacciones en las que el antígeno se combina con inmunoglobulina C, específicos que se hallan fijados por su extremo, fraccionado, cristalizable a receptores de la membrana de mastocitos basófilos de sangre periférica. Los trastornos aparecen al cabo de unas horas o días después de la segunda inoculación del antígeno. Esta unidad está mediada por células linfocitos T, antígenos, linfocitos T. Los linfocitos T que están activados por haber estado expuestos al antígeno. Ante un segundo contacto con el antígeno, liberan unas sustancias del tipo interferón que tienen efectos quimiotácticos o quimiotáxicos, es decir, que atraen a los macrófagos que fagocitan y destruyen a las células que llevan esos antígenos. Un ejemplo, rechazo de trasplante. Esto quiere decir, la célula del tejido trasplantado actúa con un antígeno que atrae a los linfocitos T.
Anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que se produce ante una sustancia alergena, que puede ser un medicamento, un compuesto químico, de animales o plantas, o alimentos, etc. El sistema inmunológico reacciona excesivamente a una sustancia generalmente considerada inofensiva. Sin embargo, para quienes sufren de fuertes alergias, estas pueden ser peligrosas. Como parte de la respuesta inmunológica, los anticuerpos que ayudan a capturar invasores en el cuerpo. Los alérgicos tienen un anticuerpo específico llamado inmunoglobulina E. Cuando los alergenos entran por primera vez al cuerpo de una persona predispuesta, a la vez ocurre una serie de reacciones y se producen anticuerpos específicos de inmunoglobulina para el alergeno. Estos anticuerpos viajan y se depositan en la superficie de células llamadas mastocitos, donde esperan al alergeno en particular. La próxima vez que la persona alérgica tome contacto con los alergenos, al exponer inmunoglobulina E, los captura e inicia la liberación de mediadores químicos desde los mastocitos. En el caso de la anafilaxis, la reacción alérgica es grave y requiere de tratamiento inmediato. Los principales síntomas de la anafilaxia son el edema laringio, angioedema, obstrucción de vía aérea inferior, hipotensión o colapso circulatorio, vómitos, diarrea y urticaria. Toda sospecha de anafilaxia se debe acudir al especialista de alergología, indicando el tipo de reacción presentada y agente causante sospechoso en caso de que se haya identificado. El diagnóstico presuntivo. Si los síntomas indican que hay una alergia, hay que pensar la posibilidad de que sí la haya. Establecer el diagnóstico de una historia clínica meticulosa. Concentrarse en las características de los síntomas del paciente. Confirmar el diagnóstico con medidas objetivas. La inmunoglobulina E o los ensayos in vitro con inmunoglobulina E espica se recomiendan cuando un paciente con síntomas persistentes está expuesto a un alérgeno de ambientes interiores. La enfermedad afecta la calidad de vida. Se está pensando en la posibilidad de realizar inmunoterapia para alérgenos de ambientes interiores o exteriores. Las pruebas cutáneas son preferibles a los ensayos in vitro con inmunoglobulina E específica, porque las primeras generan resultados inmediatos, más sensibles y menos caros, en la mayoría de los casos. Los ensayos in vitro se pueden hacer si las pruebas cutáneas no se pueden realizar o están contraindicadas. Se recomienda la remisión o la interconsulta con un alergólogo o inmunólogo. Tipos de pruebas cutáneas. Prueba de escarificación. Consiste en practicar una ligera escarificación y aplicar en el sitio una gota del alérgeno. Reacción intradérmica. Consiste en introducir en la región intradérmica con una jeringuilla para prueba de tuberculina cantidad de alérgeno. Prueba de puntura. Consiste en depositar en la piel del paciente una gota de alérgeno y luego realizar una puntura a través de la gota con una lanceta especial de 1 milímetro de longitud. Es la prueba más utilizada. Estas pruebas son mediadas por inmunoglobulina E. Se leen en 15 minutos y no hay que observar la triada de Lewis, pápula, eritema y prurito. El resultado se expresa en milímetros y sirve para el diagnóstico lógico de asma, alergia o alimentos, alergia a alimentos, alergia a insecticidas, entre otros. Otra prueba de radioalérgeno absortígeno específico se utiliza cuando no es posible efectuar las pruebas cutáneas. Otra prueba es la de liberación de histamina por los leucocitos. Se realiza en laboratorio y se detecta la inmunoglobulina E específica sobre basófilos, midiendo la liberación de histamina inducida por el antígeno. Pruebas de provocación son consideradas el gold estándar del diagnóstico en las reacciones alérgicas a alimentos y medicamentos. Se realiza mediante la administración por vía oral del producto sospechoso a dosis crecientes y se observa si hay reacción alérgica. Se utiliza cuando la positividad de una prueba plantea dudas. El tratamiento se dirige a la corrección de la acción de los mediadores, principalmente sobre las vías respiratorias, al proporcionar ventilación artificial. Si es necesaria, y al sostén de la cardíaca, puede administrarse uno o más de los siguientes: la adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides. Esto depende de la identificación del alérgeno, a menudo con las pruebas anteriormente mencionadas y más tarde con tratamiento de evitación. El pronóstico. La mortalidad oscila entre el 0.5 y el 2% de todos los casos de anafilaxis, siendo más elevada en los casos de shock anafiláctico.
llegando incluso hasta el 6% de los casos. Su prevención: una vez conocida la ingesta causada del cuadro de anafilaxia, se dará información al paciente sobre dicho alérgeno, medidas para verlo y posible reactividad cruzada con otros, y se trata de alimentos, medicamentos, picaduras de insectos. Muchas gracias, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Manita arriba y compartan el video.